Hola, ¿cómo están? Estoy un poco cansado, un poco tarde, pero ya estoy atrasado en esta entrega que les prometí para esta semana. Me ha costado un poco organizarme los tiempos, me imagino que ustedes también, así que sé que me van a entender. Pero estuve preparando un tema que a mí me gusta mucho y que, bueno, y quise hacerlo con detalle y dejar una presentación bien armada para que no tengan que ver mi cara con un fondo. No sé, bueno, estamos todos acostumbrándonos a esto. Así que, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Eh, Vamos a ver, aquí. Ya, déjenme ponerlo en una vista un poquito más. Ahí. Bueno, vamos a continuar el tema de la importancia del parentesco. Se dice la importancia del parentesco de hoy. Vamos a ver un caso etnográfico. El caso de el grupo Maenge o Mengen de Nueva Bretaña. Eh, Nueva Bretaña se encuentra en Melanesia. A ver, déjenme sacarme a mí del cuadro por aquí. Bien, ahora sí. Bien, se encuentra en Melanesia y vamos a abordar a este grupo, a esta etnia, a esta cultura, desde un texto que está en el campus, que ustedes pueden bajar, que está en francés. Así que por eso que yo voy a trabajar con algún detalle acá, porque sé que va a ser un poco difícil para ustedes leerlo, aunque hoy en día es bastante fácil hacerlo, irlo traduciendo párrafo por párrafo en Google Translator, que es algo que yo recomiendo porque funciona muy bien esa aplicación. Bueno, el texto se llama Una figura de la abyección eh, en Nueva Bretaña, el Rubbish Man. La abyección, bueno, lo abyecto, ¿no? Una figura como de lo impuro, de lo pecaminoso, de, de aquello que en algún sentido moral es malo, ¿no? Eh, y Ravishman Ravish significa basura, el hombre basura. Y es un texto, bueno, que yo leí en detalle y que les voy a exponer ahora y que armé en una presentación junto con imágenes sacadas de un libro que está aquí al lado, que existe en línea, que ustedes pueden revisar, eh, que se llama Maenge Gardens o Jardines Maenge o Menge. El texto, el artículo en que nos basamos es de Michel Panoff y este otro libro es de François Panoff, que son marido y mujer respectivamente, hicieron trabajo en Nueva Bretaña en los años 70. El texto es del año 1985, no es muy reciente, pero lo vamos a tomar como un caso, ¿no? Hoy en día los Maengue han experimentado algunas transformaciones, pero siguen existiendo y les voy a mostrar ahí un pequeño video. Bueno, eh, lo primero que habría que decir que este es un texto que está escrito para algo distinto de lo que nosotros vamos a apuntar. A nosotros nos interesa cuál es la importancia del parentesco. O, dicho de otra manera, eh, cómo el parentesco influye o determina aspectos de la vida que nosotros a priori podríamos considerar distintos del parentesco, ¿no? Pero este es un texto que está escrito o está circunscrito dentro de una discusión o de un campo de estudios que es el estudio el campo de los melanesistas, ¿no? Y viene a llenar un vacío. ¿Por qué? Porque uno de los estudios, uno de los temas preferidos de los melanesistas es lo que se llaman los Big Man, o cómo es que se
articula la autoridad, el poder político en sociedades sin Estado, que hoy en día, o a partir, digamos, de la colonización, se encuentran dentro de estados, pero que en sí mismos no se organizan en base a esas categorías, sino que tienen una forma de autoridad muy específica que se les denominó Big Man, y que rápidamente se las explico. Un Big Man es alguien que tiene autoridad porque tiene la capacidad de dar regalos, tiene la capacidad tiene el don de la palabra también, pero en el fondo lo que tiene es una gran red de parentesco y de socios que le permiten acumular riquezas para distribuirlas y de esa manera hacer circular o echar a andar la máquina de la reciprocidad y dando riqueza, sobre todo objetos ceremoniales, lo que él acumula es prestigio, ¿no? Y por lo tanto influencia. Entonces no es un poder basado en la herencia, por ejemplo, de un cargo, sino que en su capacidad de articular la lógica de la reciprocidad. Y bueno, sobre eso se ha escrito mucho, demasiado, dice Panov, ¿no? Entonces, ante este vacío de conocimiento sobre los pobres, los desposeídos, los explotados eh, y en general los caídos en desgracia, es que él quiere estudiar a lo que los Maengue llaman Ravitch, ¿no? Y dentro de los cuales el caso paradigmático es el huérfano, ¿no? Bueno, en nuestra sociedad el huérfano también es un desgraciado, una de las peores cosas que te pueden pasar. Entonces, ese es el problema que él se plantea. ¿Qué pasa en estas sociedades que supuestamente son igualitarias, ¿no? Con estas personas? ¿Existen estas personas? ¿Cómo es que viven? ¿Por qué existen? ¿Cuál es la razón de ser sociológica de estas personas? Rápidamente les digo la conclusión porque no es lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente en este momento, pero además porque siempre que uno expone un texto es bueno dar la conclusión al principio, a diferencia de las películas, que uno no puede contar el final, pero aquí sí tiene que contar el final al principio. Entonces, la pregunta de por qué o cuál es la función sociológica, ¿no?, de los marginados en estas sociedades, eh, y en el caso particular de los Maengue, Michel Panoff identifica dos. Una, que son chivos expiatorios, o sea, siendo personas que no tienen nadie que los respalde, pueden ser objeto de cualquier violencia que se ejerce hacia ellos y personas en las cuales se puede depositar la culpa de fenómenos sociales eh, y por lo tanto se los puede castigar, ¿no? Y por otro lado, más importante que esa, es una función pedagógica, o sea, es mostrar a toda la sociedad y sobre todo a los que están creciendo, qué es lo que pasa si una persona no, si la tradición no es transmitida de generación en generación, si una persona no se incorpora a la sociedad, si una persona no sigue las normas, si los parientes de un niño o de una niña no siguen las iniciaciones, no les enseñan no se preocupan de que sea una persona acorde a los valores de esa sociedad, eh, ¿qué es lo que ocurre con ellos, ¿no? Y lo que ocurre es una especie de naufragio eh, ontológico, un naufragio del ser en su totalidad. Y parte el texto con una cita de Simone Weil, una filósofa, que reflexiona sobre la desgracia. Y ella dice, como ustedes pueden leer, dice, solo hay desgracia si el evento que rompió en una vida y la desarraigó, la ataca directa o indirectamente en todos sus aspectos, social, psicológico y físico. El factor social es esencial.
No hay verdaderamente desgracia donde no hay de algún modo una forma de degradación social ni conciencia de tal degradación. Las dos cosas. El desgraciado tiene que saber que es desgraciado. Bueno, Melanesia, ¿no? ¿Dónde está Nueva Bretaña? Nueva Bretaña está, aquí tenemos Australia, ¿no? Ahí está Nueva Guinea, y aquí este puntito chiquitito es Nueva Bretaña. Está Nueva Bretaña completo, y los Maengue viven en esta zona de acá. Vamos, aquí está Polinesia, que se llama la Micronesia, y Melanesia. Aquí no alcanzan a aparecer las islas Trobriand, pero deberían estar por acá, son muy pequeñas para que salgan. Esta es Nueva Guinea y esta es Nueva Bretaña. Bueno, Australia es un punto de referencia importante que también. Dentro de Nueva Bretaña, acá en la zona es esta, donde se encuentran los Maengue. Para que se ubiquen ustedes espacialmente, físicamente. Voy a mostrar, no este video no se lo voy a mostrar entero, pero un poco sí, para que puedan apreciar estéticamente en una ceremonia de qué tipo de pueblo estamos hablando, se familiaricen al menos por lo estético, es una forma en que uno se va ubicando, ¿no? Son típicamente melanesios, muy parecidos, digamos, desde lejos, siempre las cosas resaltan más las semejanzas que las diferencias, ¿no? Entonces uno puede decir que es típicamente melanésico, típicamente muy parecido a Nueva Guinea, aunque hay muchas diferencias entre uno y otro. Bueno, el video no es muy bueno y es todo el rato igual. No hay un registro de una de las personas que participan, y él registra también a otros como él que están grabando con sus celulares, ¿no? Como ven, este es un video actual, creo que no sé si tiene 2 años o algo así. Se siguen haciendo las ceremonias y gente que tiene celulares, yo no sé, será como ir a la Tirana, me imagino, ¿no? O tal vez, bueno, una fiesta más chica que la Tirana, pero en ese continuemos. Bien, algunas imágenes de François Panov. Los Maengue. A ver, esto a principios de los 80, estos son los datos: 5.000 habitantes, con poblados de entre 50 a 240 personas, una economía basada en una agricultura, o más bien una horticultura de tubérculos y la cría de cerdos, con división sexual del trabajo. Es la única especialización que hay, es la que hacen los hombres y las mujeres, siendo las mujeres las que se dedican a la agricultura, con ayuda de los hombres también, pero las mujeres son muy importantes para poder desarrollar la economía familiar. En términos de la organización del parentesco, son matrilineales, es decir, que hay grupos de parentesco a los cuales una persona pertenece por línea materna, o sea, un hijo de un matrimonio no pertenece a los dos grupos, sino que pertenece al grupo de su madre. Su padre tiene un grupo que es a su vez el grupo de la madre de su padre, o sea, de la abuela paterna, pero el hijo su hijo no pertenece a ese grupo, pertenece al grupo de la madre. En general, cuando una pareja se casa, lo hace dentro de la aldea donde viven. El 50% de las parejas reside donde vivía antes de casarse. Después hay un 30% de las parejas que va a vivir a la aldea del hombre.
Eso implica que son de aldeas distintas. Y luego hay un 20% restante que van a vivir, el hombre va a vivir en la aldea de la mujer. Esto más adelante vamos a ver que es relevante. Eh, bueno, estos grupos son exógamos, están repartidos por todo el territorio y bueno, son grupos segmentarios, es decir, primero hay dos grupos, ¿no? Entre todos los mangas hay solo dos grupos, y los que se llaman mitades, que son dos, y entonces estas mitades son exógamas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas de una mitad se tienen que casar fuera de esa mitad, por eso exo, fuera, gamia de matrimonio, ¿no? Y se tienen que casar fuera, y el único lugar donde casarse es en la otra mitad. Entonces, ahora, esas mitades, adentro de esas mitades hay clanes, ¿sí? Y los clanes tienen subclanes. Y esos subclanes eh, están localizados a nivel de aldea, ¿sí? Entonces, los clanes o los subclanes que solo existen a nivel de aldea tienen tierras, ¿sí? Tienen terrenos. Entonces, por eso se dice que es un grupo moral o corporativo, porque tiene una propiedad. Y esa propiedad la distribuye dentro de sus miembros. Por lo tanto, es muy importante tener un clan, porque si no, no tiene derecho a tener tierra, ¿no? O si vives en una aldea donde no existe tu clan, no tienes derecho a tener esas tierras. Por último, la política, cómo se organiza la autoridad. Existe lo que se llama el abolagu, que es un big man del subclan. Big man ya les expliqué lo que es, ¿no? Es esta persona que tiene autoridad gracias a su habilidad para movilizar su red de parentesco para poder hacer sobre todo fiestas y otorgar bienes ceremoniales y también de consumo, ¿no? Eh, entonces, cada subclan tiene su Big Man, pero además, en cada aldea hay un subclan dominante. Y el Big Man de ese subclan dominante es el Big Man de la aldea y se llama Maxa Tamana. Bueno, ahí tenemos el tubérculo que cultivan, que es el taro, un hombre debrazando el jardín, que se llama, la plantación. Ahí está, así de ese tipo son las plantaciones, ¿no? Aquí tenemos una imagen más actual y aquí tenemos, bueno, aquí se está preparando una fiesta donde se regalan están las pilas de taro para regalarlas a otros según, bueno, según las reglas de la fiesta en las que se hace intercambio ceremonial. Vamos a ver algunas otras fotos que no las quise subir porque, bueno, para reconocer el derecho de autor. Entonces, a ver, aquí. Un etnógrafo que fue, aquí mismo, mire, ahí se puede ver otro jardín desbrozado, ahí se ve desde lejos cómo se limpia el monte, se lo hace quemándolo. ¿Sí? Todas estas cuestiones técnicas son relevantes. Aquí, bueno, para proteger se hace un cerco para proteger el jardín porque si no los chanchos se comen los talos. ¿Mm? Bueno, hay todas unas cuestiones técnicas respecto del acceso a la tierra que se entienden mucho más con un diagrama de parentesco, porque está parcelada, ¿no? Pero además hay árboles que tienen el nombre de personas, de familias que se van transmitiendo, y entonces se podría decir que en la tierra está inscrito
las relaciones de parentesco y la genealogía, y, y, y por otro lado, las genealogías son las que permiten entender la manera de el acceso a la Tierra. Ahí tenemos el almacenamiento de taros. Están creciendo. Evidentemente no es lo único que cultivan, pero es lo que más cultivan. Están las fiestas. Cosechan. Aquí están haciendo, digamos, artesanías con las hojas de la palmera, etc. Bueno, es un poco de imágenes, siempre viene bien. Ya. Entonces vamos a volver a la presentación. ¿Cómo hacemos? Ahí. Ya. Perdón. Bien, bueno, como les decía, la genealogía está de algún modo inscrita en la tierra, en la plantación, en los árboles, en las palmeras, sobre todo los productivos, pero hay una serie de, eh, de vegetales que son más importantes que otros, ¿no? Los taros son los más importantes, ¿no? Y aquí hay un diagrama, un esquema, más bien que hizo François Panot sobre, o sea, que expresa cómo se distribuye un jardín. Esos círculos son donde se hace la fogata. ¿Por qué? Porque la técnica de agricultura que tiene es la de tala y quema. Se quema, se tala, se quema y después se reparten las cenizas para hacer más fértil la tierra. Entonces, en aquellas partes donde se hace el fuego, se entiende que es como el centro del jardín, porque ahí la ceniza es más espesa, la ceniza después se reparte por todos lados, pero queda siempre más espesa en el centro, donde se hizo la fogata. Entonces, hay un centro y hay una periferia del jardín. ¿Mm? Ahora, ese centro y esa periferia, que está representado aquí como centro y periferia concéntrica, digamos, podría haber sido un círculo, ¿no? Un cuadrado, no es, digamos, puede haber más de un centro, ¿no? O sea, en el fondo el centro es lo que está cerca de donde se hizo el fuego, ¿sí? Pero lo representamos así porque nos parece más fácil de entender. ¿Cuál es la relevancia de esto? Que hay una homología entre lo que ocurre en el jardín y lo que ocurre en las relaciones sociales. Entonces, tanto en la sociedad como en el jardín o en la chacra, pues, diríamos nosotros, ¿no? En la plantación, hay un centro, una periferia y una zona intermedia. Y hay una homología también entre lo que hay en esa plantación y lo que hay en la sociedad. Entonces, en la plantación hay taros, en la sociedad hay personas. Las personas, perdón, los taros que están al centro son los taros buenos. Los taros que están en la periferia son los taros malos. Los taros que están en la zona intermedia, que son la mayoría, son los de uso común. Asimismo, las personas que están en el centro es el Big Man. Y las personas que están en la periferia son los marginados, ¿no? Los caídos en desgracia. La gente común está en la zona intermedia, que es la mayoría de la gente. Big Man son muy pocos, ¿no? Entonces, en este cuadro se puede ver con más detalle. Esta relación, ¿no?, entre centro, periferia y la relación de homología está dada por la distancia respecto, ¿no?, de los elementos respecto del fuego y el espesor de las cenizas, como les decía.
En el centro están los taros llamados Canu o Canurea, ¿no? Son taros que tienen substancia, se dice, que tienen alma, son buenos y bellos, ¿no? En la periferia, en cambio, los taros que están en la periferia son engañosos, porque parecen buenos, se ven bonitos, pero están crudos al interior, dice. No solo son engañosos, sino que son malvados, son malos, ¿no? Y en la zona intermedia está la mayoría de los taros, una mayoría indiferenciada, que no son ni buenos ni malos, que se usan para la alimentación cotidiana, ¿no? Los taros del centro se ocuparán para dones ceremoniales, y los taros de la periferia son peligrosos, ¿no? Las personas, en cambio, como ya decía, están los Bigman, la gente común y los caídos en desgracia. ¿Quiénes son los caídos en desgracia? Básicamente son aquellas personas que no tienen a nadie que responda por ellos, que no tienen una red de parientes o una red de relaciones sociales lo suficientemente fuerte como para tener una posición social. Como es una sociedad basada en el parentesco, generalmente es gente que no tiene parientes, ¿no? Ya sea familia o parientes en el sentido de clan, más amplio, ¿sí? Hay una diversidad de situaciones ahí. Entonces, aquí tenemos un esquema. En primer lugar, están, como se ve acá a la izquierda, aquellos hombres que se casaron, ¿no? Y que luego de casarse tienen una residencia uxorilocal o matrilocal también. Lo mismo, uxorilocal o matrilocal. O sea, que viven en la aldea de la mujer. Siendo una sociedad matrilineal, este hombre queda lejos de sus parientes. Por lo tanto, en alguna medida ha caído en desgracia. Recuerden que el porcentaje son en la menor cantidad de matrimonios se dan de esta forma, el 20%, ¿no? El otro 80% es el hombre está con sus parientes, pero estos hombres están lejos, ¿no? Lejos de su subclan y de su familia. Entonces su red de parientes consanguíneos está ausente. Solo tiene los parientes afines o los parientes que nosotros llamamos políticos, o sea, sus cuñados, sus suegros, ¿no? Esos son los que él tiene. Pero, por supuesto que está en una posición desfavorecida. Después están los maengue llaman casasao, que son los marginales. En este grupo, bueno, hay una variedad de personas que son como, podríamos decir, anormales en algún sentido, ¿no? Están los mudos, los discapacitados mentales, los inconformistas, los delincuentes de baja monta y los perezosos, los flojos, ¿no? Los inconformistas son aquellos que, bueno, se marginan solos de la sociedad. No les gusta, no están de acuerdo con las normas, no se sienten reconocidos. Bueno, por distintas situaciones, ellos, ¿no?, se mantienen aparte. Los delincuentes de poca monta es una manera de decir, ¿no? Son aquellos que andan hurtando, que son mal pagadores, digamos, en una sociedad que está basada en la reciprocidad. Ser mal pagador es de la peor cosa que tú puedes hacer, ¿no? Porque la deuda es crucial para mantener el vínculo. Entonces, si tú te demoras mucho o devuelves mal o no das un don que está a la altura de lo que tú recibiste, entonces quedas inmediatamente en una categoría de marginado, o sea, ya nadie quiere tener mucha relación contigo. Asimismo, el mentiroso impenitente, que es lo mismo, ¿no? En otro ámbito, pero es lo mismo. No da lo que se supone que dio, porque está mintiendo. Te dice algo, pero no es cierto. Y luego están los conones, que son los huérfanos. Esto es una categoría que va a ser vamos a analizar. Una categoría amplia que incluye varias situaciones diversas, pero que los agrupa todos bajo ese concepto.
¿no? De huérfanos. Están los huérfanos propiamente tal, que pueden ser huérfanos de padre, huérfanos de madre o de ambos. Vamos a ver más adelante que hay una diferencia entre ser huérfano de padre y ser huérfano de madre. Están los sobrevivientes del subclan extinto, o sea, cuando hay una sola persona que ha sobrevivido a un clan, ¿no? O sea, murieron todos, ya sea porque hubo, no sé, una vendetta, los atacaron, los mataron a todos y quedó solo. Si está solo no tiene ni padre ni madre, pero además tampoco hay nadie de su clan que se haga cargo de él, porque cuando hay huérfanos, eh, digamos, pueden haber otras personas de su clan que los adopten, ¿no? Pero si no hay nadie de su clan, eso es mucho más complicado. Y por último están los refugiados, personas que han nacido en otra aldea y que los han echado, los han exiliado, se han arrancado, por alguna razón llegan a esta aldea y por lo tanto no tienen ningún pariente ahí y tampoco llegan ahí como el hombre que se casa con una mujer de esa aldea, o sea, no tiene parientes afines, ¿no? Eh, Ellos solo pueden sobrevivir ahí gracias a la hospitalidad que les presta algún Big Man o un, sí, un Big Man, ¿no? Bien, ahora, la desgracia se mide en relación a el ideal de vida que tienen los maestros. Eh, Su ideal de vida se llama P. P. Que significa vida bella y buena. Solo en esa sílaba se incluye toda esa idea. Y, y es el ideal de participar de la sociedad, estar integrado a la sociedad, pero manteniendo la autonomía, o sea, ser capaz de proveerse el alimento, ser capaz de ser autovalente participando de la sociedad y ser autovalente para participar de la sociedad. Para eso, bueno, hay una serie de condiciones que ayudan, ¿no? O sea, un buen nacimiento, por ejemplo, ser hijo de alguien eh, que sea eh, económicamente solvente, de un clan que tenga tierra, de un clan numeroso, o del clan dominante, de una familia que se caracterice por criar bien a sus hijos, etc. Luego que tenga una buena estrategia de vida, que tome buenas decisiones, y eso va a depender también que tenga el apoyo de sus mayores. Fundamentalmente aquí los mayores que lo guían son su padre y el hermano de la madre. Es una sociedad matrilineal, por lo tanto el hermano de la madre, matrilineal no implica eh, patriarcal, no significa patriarcal, al menos en lo que comúnmente entendemos nosotros por matriarcado, ¿no? No implica que las mujeres, en este caso al menos, no implica que las mujeres sean la autoridad de, de la sociedad, Maengue, sino que son los hombres del grupo de la mujer. Por eso que el hermano de la madre cumple un rol tan importante junto con el padre de aconsejar y apoyar a a los jóvenes y de iniciarlos. O sea, de asegurarse que se integren a través de los ritos de paso plenamente a la vida social. En términos cotidianos, ¿qué significa llevar una vida bella y buena? Bueno, significa pertenecer a un clan y tener, como ya he dicho varias veces, tener acceso a tierra, porque si no tienes acceso a tierra, entonces no la puedes trabajar y entonces no puedes tener alimento. Y entonces tendrás que depender de otra persona, lo mismo es malo, porque el ideal es de autonomía, ¿cierto? Eh, por otra parte, tener una esposa para los hombres. Para las esposas también tener un esposo o un hermano, ¿no? ¿Será? Pero generalmente las mujeres no se quedan solas en esta sociedad. Eh,
Entonces, tener una esposa. Todo eso está escrito desde el punto de vista masculino. Eso es interesante que empiecen a notarlo en este curso, porque vamos a discutir sobre eso. Tener una esposa. ¿Por qué? Por la división sexual del trabajo. Como hay una división sexual del trabajo, hay cosas que los hombres no pueden hacer. Por lo tanto, necesitan una mujer, ¿no? Así como las mujeres necesitan a los hombres. Puntualmente, el cultivo del jardín. Hay cosas que en este jardín no pueden hacer los hombres. Y por otro lado, el matrimonio te provee cuñados y por lo tanto eh, una red de solidaridad más amplia y sobre todo la posibilidad de entrar a los circuitos de intercambio, porque es con los cuñados con los que se colabora y con los que se intercambia. Circuitos de intercambio ceremoniales, pero también utilitarios. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esa diferencia? El circuito de intercambio ceremonial es el MOCA, por ejemplo, o si no han escuchado el MOCA, sí han escuchado el KULA y el POTLACH, ¿no? Donde se intercambian elementos que no satisfacen necesidades directamente, sino que pueden ser collares de concha, pero tienen un valor ceremonial que lo que hacen es representar el interés de las personas por la relación, ¿no? Por estar vinculados con otros. Y esas cosas van circulando, nunca quedan en manos de nadie, no se guardan, no se conservan, no se atesoran, sino que circulan, ¿no? ¿Para qué? Para ir vinculando a las personas y a los grupos a través de esas personas, fundamentalmente. En cambio, los circuitos de intercambio utilitarios, eh, en ellos circulan cosas que pueden ser consumidas, por ejemplo, taros, ¿no? Eso es útil, lo que se intercambia. Bueno, y en lo cotidiano también está, para poder tener una vida bella y buena, es necesario poder participar para los hombres en la giunga, ¿no? Donde los hombres socializan y dicen las palabras nocturnas. Primero van y escuchan a los mayores cuando hacen sus discursos, ya hablan, esto es muy típico de Melanesia, y luego ya ellos tienen que empezar a dar discursos, opiniones, y empezar a hablar. Eso es fundamental. Eso es también es una forma de intercambio. Lo que se da es la palabra en ese caso. O sea, ahí se recibe, ¿no? Se escucha y después se habla. Bueno, entonces, si uno considera que ese es el ideal de vida, y eso es lo que hay que hacer, digamos, son todas las cosas que hay que hacer para poder existir en esa sociedad. Cuando digo existir no me refiero simplemente a sobrevivir, o sea, a la mera sobrevivencia fisiológica, sino que al ser reconocido por los otros como miembro válido eh, y, y valioso, ¿no? De la comunidad. Entonces, alguien que es digno de ser escuchado, es alguien que es digno de ser considerado para eh, pedirle su opinión, para pedirle su autorización, para casarse con sus hermanas, para darle una hermana o una hija en matrimonio, para intercambiar con él bienes ceremoniales, etcétera. Eso es el reconocimiento, ¿no? Una cuestión compleja, profunda y fundamental en la vida social y psíquica. Entonces, si vemos en la primera columna, tenemos la situación, distintas situaciones, o sea, el hombre en matrimonio uxori local, o sea, el que va a vivir a la aldea de la mujer, están los marginales en general, todos estos que uno podría catalogar también de anormales, entre comillas, están los huérfanos, probablemente tal, los sobrevivientes y los refugiados. Recuerden que esos tres últimos pueden ser llamados huérfanos o conones. Entonces, y en las otras columnas tenemos todos estos aspectos que vimos en el esquema anterior. O sea, un buen nacimiento, apoyo de los mayores, la pertenencia a un clan, el matrimonio, disponer de cuñados, el participar de circuitos de intercambio y participar de la casa de los hombres, de la giunga. Entonces, un hombre en matrimonio uxori local puede tener un buen nacimiento, pero como está lejos
va perdiendo relevancia, puede haber tenido el apoyo de sus mayores, pero como está lejos ya no los tiene como aval tan permanentemente. Puede tener un clan, pero está lejos de su clan, por lo tanto en lo cotidiano no tiene mucho peso. Tiene esposa, sí, por eso está ahí. Tiene cuñado, sí. Participa en circuitos de intercambio sin problema y participa de la Hyunga. En general, el hombre en matrimonio usuario local tiene casi una participación plena, aunque está en una situación desmejorada, tiene que esforzarse mucho para ser reconocido, pero lo es, y sus hijos tienen una existencia plena en esta sociedad. Los marginales pueden haber tenido algunos un buen nacimiento en términos de pertenecer a una buena familia y pueden haber tenido un apoyo de los mayores o no, por eso más o menos. Ellos pueden haberlo desaprovechado o pueden no haber tenido un buen apoyo. Eh, el clan ya empieza a dudar de ellos, ya se quiere desentender de ellos. Nadie va a tener mucho interés en que él se case con una mujer de su familia, de su clan, y las mujeres tampoco, a no ser que ellas mismas eh, tengan alguna característica, no sé, que las haga también ser marginal. Va a ser difícil que tengan una esposa, un matrimonio y por lo tanto cuñado, y su capacidad o posibilidad o a veces deseo de participar del circuito de intercambio también es poco probable, y en la Hyunga va a tener poca tribuna, ¿no? Los huérfanos están en una situación parecida, pero más desastrosa, porque es muy difícil que tengan esposa, porque no tienen padres, ¿no? No son personas completamente viables, dependiendo de cuándo queden huérfanos, pero se entiende que un huérfano es alguien que queda huérfano antes de ser iniciado, antes de casarse, ¿no? Eh, por lo tanto, no es una persona completa, no es una persona que tenga el apoyo de su familia para que la otra familia de la esposa esté interesada en él, ¿no? Por lo tanto, su participación de la sociedad también es muy, muy compleja. Los sobrevivientes de un clan están en una situación muy parecida a la de los huérfanos. Ambos pueden ser objeto de violencia, porque es impune el asesinato de un huérfano sobreviviente o de alguien que no tenga un aval, que no tenga un grupo, sobre todo de un sobreviviente de un clan, mucho más que un huérfano. El huérfano puede tener el clan que lo proteja, pero el sobreviviente no tiene el clan. Por lo tanto, si es una persona que tiene que tener mucho cuidado, no puede llegar y pelearse con cualquiera, porque si alguien lo mata, no lo va a defender, no lo va a vengar nadie después. Por lo tanto, nadie va a tener miedo de pelear con él. Es una persona que en los circuitos de intercambio, por ejemplo, trabajo colectivo, hablemos de trabajo colectivo en un jardín para desbrozar o algo así, él no tiene parientes que aportar, ¿no? Eh, por lo tanto, es difícil que movilice a un grupo que venga a ayudarlo, porque él no tiene cómo ayudar después. Eh, por lo tanto, su participación en la sociedad se ve muy, muy reducida. Los refugiados son los que están en la peor condición, puesto que prácticamente no existen y viven de lo que nosotros llamaríamos caridad, ¿no? Ellos no tienen nada que dar. Bueno, eso era en la vida cotidiana, ¿no? Lo que se llama el tiempo débil o el tiempo común, pero hay tiempos fuertes en la vida, ¿no? Eh, sobre todo las iniciaciones, matrimonio, la construcción de una casa de hombre, etcétera, ¿no? Estos son tiempos fuertes, son momentos decisivos en la vida, en la vida, la trayectoria, la biografía de una persona. Los responsables de estos, los que hacen posible que estos momentos fuertes ocurran, son el padre y el tío materno, como les decía, o sea, el hermano o la madre.
los Maengue tienen 6 ritos de paso, 6, que no son posibles de realizarse si no está el padre y el tío materno para hacerlo. Aparte de esos 6 ritos de pasaje, también generalmente un padre y un tío materno trata de que un hijo, un sobrino, tengan la protección de un Big Man, por medio de el acercamiento y de que le juren lealtad, etcétera. Pero eso también va a depender de que el niño en cuestión sea un prospecto, digamos, que tenga una buena imagen, que sea alguien que tenga habilidades, que se esfuerce, que no sea un flojo, un diletante, ¿no? Entonces, pero es fundamental la negociación y el esfuerzo de los mayores, de los responsables en este apadrinamiento del Big Man, este, de este neófito. Por otro lado, hay que arreglar los matrimonios, puede ser uno o varios, ¿no? Y finalmente, un hombre tiene que construir una nueva casa para sus hijos y sobrinos. Eso no lo puede hacer solo, necesita una colaboración, ¿no? Cuando una familia no ha logrado que un hombre haga estas cosas, se dice que han hecho un huérfano. Nosotros hemos hecho un huérfano, o hemos fabricado un huérfano. Y entonces, no es huérfano porque ellos son su familia, ¿no? Sin embargo, eh, el resultado es como si fuera huérfano. ¿Mm? Vamos a ir viendo, entonces, es interesante cómo se va deslindando la noción de orfandad acá, ¿no? Que es aquel que no tiene parientes. O sea, el resultado de aquel que no tiene parientes es aquel que no es viable para vivir socialmente, ¿no? Entonces, ya vemos la relevancia del parentesco en esta sociedad. Bueno, hay otra manera de expresar nomás. La verdad que me gustó este tipo de gráfico y lo quise poner ahí. Pero ya está dicho, entonces que vamos a pasar rápido. Bien. Bueno, además de este ideal de vida, Panov hace un análisis desde el punto de vista del lenguaje, de cómo es que en esta sociedad se representan a estos marginales, a esta gente de la periferia social, ¿no? Y lo hacen a partir de esta expresión que es rubbish man o el hombre basura. Eso está dicho en inglés, pero no es un inglés cualquiera, es lo que se llama el Pidgin English, que es como el creol, o es un idioma mestizo, ¿sí? Entre melanesio, bueno, en realidad la lengua de los maengue no es melanésica, sino que eh, entre la lengua local y el inglés. Entonces, Ravishman se aplica a todos los que entran en esta categoría. Entonces, hay que hacer un análisis de este término, dice Panov. Lo primero es que hay una variedad de hablantes, ¿no? Y eso está dado evidentemente porque ya estos son categorías relacionales, categorías relativas en el fondo, porque están dadas en relación a un centro y por lo tanto una persona que es considerada como Ravishman por por una por un individuo que es un individuo pleno, digamos, ¿no? Que tiene un estatus, ¿no? Digamos, muy buen estatus en la sociedad. Por ejemplo, el caso del hombre que es extranjero, que se casó con una mujer de él. A él le pueden decir Ravishman los que, no sé, sus pares, por ejemplo. Pero él bien le podría decir Ravishman a otros que lo son más que él,
o que lo son propiamente, un huérfano, un refugiado o un sobreviviente de un clan, ¿no? Y de esa forma, así como distanciarse y decir, no, yo no soy Ravishman en realidad, esos son los verdaderos Ravishman, ¿no? Entonces, lo primero es eso, que hay que esta distancia social o esta distancia relativa, ¿no? Es la que le va dando también el sentido al término en su contexto, pero en base a estos criterios que hemos dicho. Bueno, lo primero es que rubbish significa desecho o basura, ¿no? También se ocupa en inglés para decir que alguien está hablando tonteras, así como para contestar bruscamente, para negar, ¿no? Pamplina, eso, ¿no? Eh, desecho, basura, eh, digamos algo que no tiene valor, básicamente. Ahora, en el idioma vernáculo de los maengue, Ravishman se opone a Magnating, por ejemplo, que significa literalmente hombre nada, ¿no? Aquel que no sirve mucho, que es como neutro, o sea, como nulo, no sirve, ¿no? No sirve para nada. Eso ya dice, o sea, que hayan dos términos distintos para aquel que no sirve para nada y aquel que es Ravishman, no está eh, deslindando el término a ver que tiene una connotación negativa y no neutral esto de Ravishman, ¿no? O sea, eh, los desgraciados no son indiferentes, son malos, son malvados, son nefastos, ¿no? Tienen un valor negativo, ¿no? Hay una serie de expresiones vernáculas, dice Panov, que también ayudan a entender el sentido de Ravishman. Entonces, y son cuatro, cinco en realidad, pero hay una que la quinta es una variación de la cuarta. Primero, conone, que ya la vimos, que significa huérfano. Después, silolo. Después, goloncana. Finalmente, carrungasá y ka miranasá. Veámoslas con más detalle. Aquí están las expresiones vernáculas. Entonces, conone. Conone ya lo vimos. El huérfano, el que no tiene aval, ¿cierto? Que no tiene garante, el que no tiene, el que, como decimos nosotros, le ponga la fianza, el que responda por él, ¿no? No tiene un grupo atrás, no tiene un big man atrás, no tiene a nadie, es él. Hay un mito, eh, un mito bien interesante que relata esa parte, ojalá pudiera leer el texto, porque es muy interesante el mito que relata, porque es un mito de origen en el cual el héroe es un Ravishman. Entonces, él trae tecnología, trae una nueva forma de hacer cosas, le trae la solución a los Maengue, y entonces los Big Man lo que hacen es ponerlo como en cuarentena y lo matan de hambre. Lo matan. Entonces, él dice que en este relato a los Maengue nunca les parece raro, ¿no? Porque, bueno, por una parte, ellos saben que un Ravishman puede ser una persona buena, ¿no? Y no, el asunto no es de la individualidad, es su categoría, ¿no? O sea, por ser Ravishman, ya eres malo, más allá de tus intenciones, ¿no? No sé si me explico. Por lo tanto, siempre tienen el riesgo de morir de hambre. Y es en sí mismo perturbador y amenazador para el orden que representan los Big Man. Ya vamos a ver más adelante por qué, pero eso es lo que se va deslindando en el término de cómo se ocupan los mitos, cómo se ocupa, digamos, la vida cotidiana, ¿no? Conone. Por otra parte, silolo. Los silolos se aplica para aquellas personas que pueden sobrevivir bien
porque no son pobres, pueden tener esposa, pueden y bueno, llevar su subsistencia, a no ser que haya una catástrofe, no sé, pues llegue una plaga, hay una sequía, los chanchos le coman, chanchos salvajes rompan y le coman toda digamos, lo que tiene ahí plantado. Porque en caso de una catástrofe como esa, nadie lo va a apoyar, porque él ha sido abandonado a su suerte. Algo hizo, o él mismo se marginó, o algo hizo que lo marginaron. Y a ese se le dice silolo. Entonces hay gente que puede mantener una existencia material, ¿m? Porque eso es bien interesante de este tipo de sociedad, que el intercambio incluso de los bienes de consumo, o sea, los taros, no se hace con un bien económico directo, sino que se hace para vincular. Más bien. Sí, se revela su utilidad una vez que hay escasez, por ejemplo, porque así, bueno, esta red de solidaridad permite que los que tienen más le puedan dar a los que tienen menos, pero si eso persiste tampoco va a durar mucho tiempo más, ¿no? Entonces una persona como el silolo, que se mantiene aislado, puede mantenerse en la medida en que trabaje con su esposa, pero ante cualquier problema nadie lo va a ayudar, ¿no? Se lo deja abandonado a su suerte. Después está la expresión golón cana, que se, se traduce directamente como aquel que tiene el carácter de robar, ¿no? Como que está en su naturaleza, es su personalidad, es como él siempre tiende a robar, ¿no? Y eso se entiende en oposición al Big Man, ¿no? Porque el Big Man es el que nutre, es el que da alimento, el que regala, el que da, y lo que da generalmente son taros, ¿no? Tiene riqueza para dar, entonces es como una especie de cuidador de todo el resto. Entonces este que roba está en oposición a la figura eh, paradigmática de la sociedad del bien y de lo deseable y de lo admirable, ¿no? Pero también se opone al joven perezoso, al joven que no, al adolescente que no le interesa nada, que es considerado como un adorno de la sociedad. Y eso es bien interesante porque eso también está diciendo que ese joven que es perezoso, que no hace nada, que no tiene mucho interés en la vida, no es un Ravitchman, igual que en la noción anterior, ¿no? Entonces no es indiferente. Este roba, no solo está ahí sin hacer nada, sino que roba, hace lo contrario de nutrir, ¿no? O de dar. Y finalmente, Karragunasa y Kamiranasa. Significa literalmente la primera no tiene cara y la segunda no tiene cuerpo. ¿Mm? Que en el fondo significa que no tiene alma. Ravitchman no tiene alma. Y eso ya es una cuestión, ¿no?, ontológica. Eh, si ustedes se acuerdan de la cita que leímos al principio, eh, la desgracia tiene que afectar, dice Simone Weil, todos los aspectos de la vida de la persona que fue desgarrada por el evento que lo dejó en desgracia, ¿no? Y, y, es una cita bastante buena para este caso, porque se entiende que va desde lo económico, lo material, a lo espiritual. No tiene nada, no tiene alma. Bueno, para entender eso, tenemos que entrar a la noción de persona de los Maingue. La noción de persona de los Maingue es de un doble self. El self es el sí mismo, ¿no? Tiene dos partes la persona humana entre los Maingue. Un cuerpo, perdón, una sustancia interna o fuerza vital que se llama Kanu. Recuerden que los taros del centro se llaman Kanu también.
y eran los que tenían sustancia. Y por otro lado un envoltorio, que es como la piel, dicen, es como la piel de la serpiente una vez que la han mudado, ¿eh? Que las serpientes dejan su piel y se van y queda la piel ahí. Y pareciera que es una serpiente entera, pero es solo el envoltorio. Entonces tiene estos dos componentes que están anudados y que pueden separarse en distintas circunstancias. Se separan, por ejemplo, definitivamente después de la muerte, pero también se separan temporalmente en la enfermedad, durante el sueño y para las iniciaciones. Perdón, no solo la iniciación, sino que los ritos de pasaje. Todos los ritos de pasaje se separan. El cuerpo y la cara son utilizados como una metonimia de esta alma, de este espíritu de Cano. Metonimia es cuando tú tomas, es, una, es un recurso retórico, ¿no? Metonimia es tomar la parte por el todo. Cuando se dice, por ejemplo, se vieron las velas en el horizonte para hablar de unos barcos que venían, ¿no? Eso es metonimia. En este caso toma la cara por el alma, ¿no? O el cuerpo por el alma. También habla de que el cuerpo es espiritual o de que el espíritu es material en esta concepción. O sea, no hay esta dualidad de la que está hablando los mayas, no es la misma de cuerpo y espíritu que tenemos nosotros, ¿no? Sino que es como de sustancia y envoltorio, es diferente. Bueno, y este cano, esta alma o esta sustancia o fuerza vital es la que le da el brillo a la cara también. Ahora, esta cano tiene que ser regenerada. Tiene que ser regenerada. Y eso se hace a través de los ritos de pasaje, que como ya hemos dicho, se llevan a cabo a través del padre y el tío materno. Y hay nada más, nada menos que 6 pinasi. O sea, hay hartos ritos de iniciación que tienen que hacer el padre y el tío materno para que una persona esté completa, porque eso es lo que hacen los ritos de pasaje, ¿no? O sea, permiten que una persona vaya cambiando de estatus, ¿no? En su trayectoria vital. Un rito de pasaje lo que hace decir que alguien ya no es, por ejemplo, niño y ahora es adulto, ya no es soltero, ahora está casado, y ya no está vivo, ahora está muerto, ¿no? Aquí hay 6 ritos de pasaje. Si tú te quedas, si no haces un rito de pasaje, te quedas en un estado y no eres una persona completa, ¿no? Por eso es que el Ravishman es alguien que no tiene alma. Entonces, Panov habla de la etiología del Ravishman. La etiología es como la explicación de las enfermedades. O sea, Ravishman sería como un estado patológico, es lo que está diciendo. Al haber sido privado del Pinasi, porque es huérfano, porque no tuvo clan, porque es refugiado, pierde lo que caracteriza al ser humano, que es esta conone. Los únicos otros seres que tienen conone, pero parcialmente, son los cerdos y los taros, ya dijimos, pero los taros que están al centro, ¿no? Entonces se dice del Ravishman que es alguien que sobrevive falsamente. Sobrevive su cuerpo, pero no es una existencia completa. Es un simulacro de ser humano. Está como en el mundo de los vivos, pero pertenece al mundo de los muertos, ¿no? Es un cadáver ambulante o una muerte en suspenso, también dice, ¿no? Ocupa una figura legal ahí como cuando una pena se remite temporalmente, ¿no? Está esperando ahí a que después se haya cumplir la pena, ¿no? Entonces, y además, y como decíamos, claro, es patológico, o sea, está asociado a la enfermedad.
Y la enfermedad entre los Meinger se expresa por la suciedad, sobre todo la suciedad de la cara, lo que nosotros llamamos piñenes, esa mugre que se te pega, ¿no? Y le llaman a los Ravishman también se le llaman tazón de excremento, cara desagradable, ¿no? Que son expresiones que dice Panov que no son metafóricas, sino que expresan o se refieren a un hecho que ellos consideran que es efectivo, que es real, que es literal, ¿no? A ver, ya estamos terminando, no sé cuánto tiempo llevamos, pero bastante, se ha alargado un poco esta exposición. Así que voy a tratar de apurarme. Pero esto es muy relevante porque esto muestra que el parentesco, ¿no? La importancia del parentesco o el parentesco, el alcance, esa es la palabra que necesitaba, el alcance del parentesco llega hasta la intimidad, hasta la subjetividad, ¿no? O sea, en este caso, el que no tiene parientes está deshabilitado para participar de la sociedad económicamente, políticamente, socialmente, pero también está deshabilitado subjetivamente, ¿no? Y entonces, en el último punto, Panov dice, veamos qué ocurre con el comportamiento observable, o sea, en situaciones etnográficas. Primero, ¿cuántos de estos marginados reales hay? ¿No? Entre 1 y 4 por aldea, dependiendo del tamaño. O sea, las aldeas grandes son 250 personas, 4, en las chicas de 50 habrá uno. De el 2 al 3% de adultos, perdón, del total de adultos, entre el 2 y el 3 corresponden a Ravitch. Pero la mitad de los suicidios son entre Ravitch. O sea, el total del número de huérfanos, entre comillas, o de hombres basura, es numéricamente marginal. No tiene tanta importancia en términos de su número. Pero la tasa de suicidios que hay es enorme, ¿no? Rara vez son mujeres las que están en esta condición de Ravitchman. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre son más fácilmente deseables, como compañera sexual, como complemento laboral, se podrá casar con un anciano, podrá ser la enésima esposa de un big man, siempre va a haber alguien que la quiera acoger, ¿no? La mujer. Entonces es muy raro. Por lo general son hombres. Ahora, como están en esta condición, que no tienen alma, que ya están medio muertos, que están solos, que viven de la caridad, que muchas veces parecen enfermos porque además, bueno, están solos, comen mal, ¿no? Se los trata bastante mal. Eh, Viven situaciones humillantes constantemente. Por ejemplo, si el Big Man los va a mandar a hacer todas las tareas que nadie quiere hacer, las tareas denigrantes o consideradas denigrantes, ¿no? Como no tienen tierras, no pueden producir alimento para comer, aunque fuera solos, ¿no? Así que son alimentados en la Hyunga, en la casa de los hombres, al igual que como se alimenta a los no iniciados. Entonces se lo trata como niño en el fondo, ¿no? Se lo infantiliza y eso es muy humillante. Eh, Uno se va haciendo la idea por qué se suicidan tanto, ¿no? Entonces, eh, esto además va preparando el camino para que ellos sean, como les decía antes, chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es bueno, una expresión que viene de la Biblia, ¿no? Cuando Jehová, Yahvé, le pide a Abraham que Abraham le costó mucho tener hijos, ¿no?
Y cuando pudo tener un hijo, se llamó Isaac, Dios le pidió que lo matara. Y cuando lo iba a hacer, porque era un hombre de fe, lo iba a hacer, mandó un ángel para pararlo y le dijo que no, que sacrificara a un chivo en lugar de su hijo. Eso es, a partir de ahí se llaman chivos expiatorios, ¿no? Como que reemplaza a la verdadera, al verdadero sacrificio. Y se ocupa la palabra chivo expiatorio para encontrar, depositar la culpa en otro elemento que el real y destruirlo para resolver el asunto. Entonces, estas personas son Ravishman, que nadie, digamos, los defiende, que no tienen nada que ofrecer, ¿no? Y que no tienen parientes por matrimonio, no tienen cuñados, no tienen padres, no tienen clan, y pueden ser objeto de violencia, ¿no? Y como generalmente lo son violencia psicológica, de desprecio, pero también violencia física, eh, es común que tomen una posición pasiva y al tomar esa posición pasiva se redoble el desprecio, ¿no? Por otro lado, el estado físico y psicológico de ellos comprueba que las creencias que se tienen sobre ellos, o sea, que no tienen alma, que están enfermos, que están mal alimentados, sucios, hacen, digamos, físicamente comprueban las premisas del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Panov que los Big Man le dicen, no, bueno, ellos reciben lo que merecen, sí, míralo, ¿no? Es evidente. Entonces, de algún modo hay una naturalización de la desgracia. O sea, en el cuerpo de estos marginados eh, se expresan todas las consecuencias de no haber seguido la tradición, las normas, las leyes y las cosas como deberían ser, ¿no? Entonces es un dispositivo, digamos, muy útil para poder, eh, ¿cómo se dice? Para poder educar, para poder sancionar, para poder mostrar, ilustrar al resto qué pasa cuando no se hace lo que se debe, ¿no? Y básicamente ese es el caso que yo les quería mostrar hoy. Eh, y no me voy a alargar más porque ya está mucho rato hablando. Así que vamos a dejarlo hasta acá. No sé cuánto tiempo llevamos, pero eh, creo que ya es suficiente y yo ya estoy cansado. Así que nos vemos en la semana y les voy a estar mandando otros videos también. Saludos.